Hola a todos, bienvenidos a la lección 6 del curso inicial 2. Esta lección está dedicada a la expresión oral y dentro de la expresión oral a las presentaciones. Las presentaciones son importantes porque así interiorizamos los contenidos que hemos aprendido, los ponemos en contextos orales, comunicativos, y después podemos adaptarlos a la vida real, a nuestra vida cotidiana, a través de la práctica, porque los vamos interiorizando. En segundo lugar, porque desarrollamos otro tipo de destrezas, no solamente la expresión oral, sino la expresión escrita, el vocabulario, la pronunciación, etc. Entonces, estas presentaciones que haremos durante esta lección nos ayudarán no solo a expresarnos mejor, sino a repasar los contenidos que hemos visto hasta ahora, aprender unos más y, lo más importante, a que ganemos confianza y fluidez con tanto contenido que hemos visto hasta ahora. En el curso de Inicial 1 ya veíamos nuestra primera presentación. Ya vimos que vamos a aprender presentaciones a través de diferentes esquemas, de diferentes estructuras, y que en esa oportunidad tuvimos la suerte de hacer una de forma muy básica. En el curso inicial 2 haremos una lección dedicada totalmente a ella y cada lección tendrá una presentación, cada presentación tendrá un tema y a través del tema u objetivo comunicativo utilizaremos otros. Empecemos pues con la presentación número 1 del curso inicial 2 y el tema principal es expresar opinión. Pero expresar opinión no solamente es decir lo que uno piensa, sino argumentarlo, dar ejemplos, ilustrarlo de diferentes formas. Y expresar opinión, aunque pudiese ser de diferentes formas, nosotros simplemente hemos escogido una de las muchas que podríamos aprender. Entonces empecemos. Los objetivos comunicativos orales son, después de expresar opinión, son la necesidad, la obligación, la finalidad, la concesión, la condición y la adversación. Observa que lo que estamos haciendo aquí es repasar, coger contenidos que hemos aprendido hasta ahora y iremos agregando unos más. Si recordamos la presentación número 1 del nivel A1, veíamos que utilizamos esta estructura. Primero introducíamos la presentación, después teníamos 3 argumentos y luego concluíamos. Y os decía que para cada argumento tendríamos una numeración. Y dentro de los argumentos, de la introducción y de la conclusión, pues veíamos otro tipo de contenidos. Esos contenidos, algunos de ellos, dentro de las 3 secciones principales, era la finalidad, la obligación, la necesidad, la concesión y la adversación. Claro, también añadíamos información con además. Entonces, yo os decía en esa oportunidad que para cada objetivo deberíamos utilizar ciertas estructuras, como por ejemplo, finalidad compara con infinitivo, obligación con tener que más infinitivo, hay que más infinitivo, con necesidad, necesitar más infinitivo, y os decía que aquí es importante no poner una D, que aquí es importante no poner una D, aunque, sin embargo, además. Bien, eso ya es pasado.
Vamos ahora a la presentación 1 de este curso. Y esta es nuestra estructura, nuestro esquema. Tendremos como siempre una introducción, hay que decirle a la gente de qué es lo que vamos a hablar. También tenemos 3 argumentos. Y observa, cada argumento tiene que estar introducido por una numeración. Después vamos a expresar opinión inmediatamente. Después vamos a dar un ejemplo, vamos a decir que tenemos un ejemplo y luego vamos a expresar ese argumento. Y ese argumento en esta presentación será con acontecimientos del pasado. El objetivo es dar nuestra opinión y decir a la gente, mire, esto es lo que yo opino. Y opino por esta razón. Esto pasó. Esto que pasó hizo que yo tuviese esta opinión. Ese es el objetivo principal. Mira que, aunque estamos en presentaciones, ¿cuántas veces en nuestra vida diaria no estamos haciendo lo mismo? Dando nuestra opinión y argumentando, basándonos en ejemplos con hechos del pasado para sustentar esa opinión. Pues muchas veces. Por eso os digo que este tipo de presentaciones nos ayudan a utilizar el español que estamos aprendiendo en las clases, pero en tu contexto personal. Y luego concluimos. Cada argumento tiene la misma estructura, por ahora, porque estamos aprendiendo las cosas más básicas por ahora. Bien, con la introducción hay que tener en cuenta el tratamiento. Ya sabemos que si tratas a las personas informalmente, pues usas os, y si las tratas más formalmente usas les. Ten en cuenta que en algunas partes de España les se usa también de forma para expresar la manera informal, y en América Latina tampoco se usa vosotros, entonces se usaría les. Ten en cuenta cuál es el registro de tu presentación. Bien, aquí hay varias. Por favor, como siempre, ve tomando nota de lo que estamos haciendo. Les deseo hablar de, mi presentación trata de, me gustaría hablarles de, hoy les quiero hablar de, muchas gracias por permitirme hablarles de, etc. Esta parte de la introducción se repetirá en todas las presentaciones, puesto que son las 5 que vamos a ver en la lección 6. Ahora pasemos a los argumentos. Lo primero que tenemos que hacer es numerar, y es lo primero que estaré escuchando cuando estemos en clase, la numeración. No la omitas. Acostúmbrate a numerar las cosas. Vamos a utilizar las mismas que vimos en el curso inicial, por ahora. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en último lugar, etc. Después vamos a ver otras de acuerdo a nuestra intención. Recuerda que primero y tercero se apocopan, se cortan aquí antes de un sustantivo masculino singular. Y ahora sí vamos a empezar a expresar opinión. Muchas veces cuando estamos expresando nuestra opinión, vamos a expresar nuestra opinión, o cuando estamos conversando con alguien, antes de expresar nuestra opinión, pedimos la opinión de los demás. Les decimos, oye, ¿crees que es necesario leer cuando somos pequeños? Para mí, es importante leer cuando somos pequeños. ¿Y para ti? Entonces, antes de dar la nuestra, muchas veces preguntamos, o cuando vamos a hablar sobre algo, preguntamos la opinión de los demás. No solamente al final, no solamente después de haber expresado nuestra opinión. Entonces, así como es de importante expresar nuestra opinión, también es muy importante pedir la opinión de los demás. Si usas vosotros, esto será creéis, y si usas ustedes, esto será creen, ¿no? Bien. Y para dar opinión, tenemos aquí varias opciones que debes ir copiando. Creo que, para mí, en mi opinión, pienso que, a mí me parece que.
Yo creo que es importante, para mí es importante, en mi opinión, hacer algo es importante, pienso que esto es importante, a mí me parece que esto es importante. Bien, en esta presentación tenemos 3 argumentos con 3 formas de expresar opinión. Tú escogerás una diferente para cada argumento. Pero recuerda que en las siguientes presentaciones probablemente tengas que expresar opinión también, entonces debes tener tu lista. Ve organizando un pequeño archivo. Esto sirve para esto, esto sirve para esto. Dar ejemplos. Claro, ya sabemos, por ejemplo, pero podemos usar otros. A manera de ejemplo, poniendo como ejemplo, quiero poner como ejemplo, dando como ejemplo, para ilustrarlo, entre otros. Entonces, para cada argumento tú vas a utilizar uno diferente. Bien, continúo. Para explicar, muchas veces cuando estamos dando un argumento podemos explicar lo que hemos dicho. Hay alguna parte en ese contenido que debe ser explicado, entonces nosotros decimos, incluimos una partícula que nos ayuda a explicar. Algunos de estos ya los hemos visto, ¿no? Ya hemos visto de hecho, ya hemos visto sea, ya hemos visto esto es y ya hemos visto mejor dicho. El único diferente que vamos a ver en este curso es ya sea, ¿no? Yo voy a ir a visitar a mi madre, ya sea el domingo o ya sea el lunes, pero voy. Yo pienso que es importante leer. De hecho, leo todos los días. Mejor dicho, se utiliza, como lo vimos en el curso inicial 1, para dar una explicación mejor, ¿no? Para profundizar esa explicación. Como veis, simplemente estamos repasando pocos contenidos nuevos. Con la necesidad, esto es muy importante para combatir el portuñol, porque aquí hay errores de portuñol, se presentan, y es con necesitar, con infinitivo. El alumno con infinitivo usa de, dice necesito de leer, necesitas de estar, ¿no? Entonces no hagas eso, no pongas preposición. Pero si tienes un sustantivo, puedes ponerlo o no. Puedes utilizar necesito de dinero, necesito dinero. Ambas son válidas. Con la concesión, básicamente lo que queremos decir es a pesar de. Y con a pesar de con infinitivo, tienes que tener también en cuenta un peligro para el portuñol. Mira que el infinitivo, tener, yo no lo he tocado. Y el error en portuñol es que el alumno tiende a flexarlo. Y digo, mira, Margarita, tú a pesar de tener es poco dinero, a pesar de tenermos, a pesar de teneren, ¿no? Porque es algo que se hace en portugués y el alumno lo traduce a español. Nosotros no hacemos eso, el infinitivo no lo tocas. ¿Mm? Tú puedes conjugar el infinitivo, pero eso es otra cosa. Tú puedes conjugar el infinitivo así, lo pasas a presente de indicativo, pero antes pones que, a pesar de que. Entonces dices, a pesar de que tiene poco dinero, a pesar de que tienes poco dinero, a pesar de que tenemos poco dinero. Bien, en vez de decir a pesar, ya sabes, ya conocemos desde el nivel inicial, aunque, y no pongas nada más. Aunque tiene poco dinero, va a comprarse un Ferrari.
Esa es la concesión. La condición, ya hemos visto esta condición, sí presente presente. Recuerda que en inicial 1 te decía que también hay que tener cuidado con el portuñol, porque en el primer presente el alumno tiende a poner un infinitivo, por ejemplo, y dice, si yo llegar temprano, te llamo. Si llegares temprano, llámame, ¿no? No, después de sí, tú pones presente y conjugas en la persona adecuada. Si llueve, no salgo. Si estás en casa, llámame. Y la única nueva que vamos a ver en este inicial 2 es sí presente más imperativo. ¿Por qué? Porque en la lección pasada ya aprendimos el imperativo, ya sabemos cómo hacerla. Es más, en la lección, en los deberes de la última lección, yo te pido que la utilices, ¿no? Si hace sol, sal al parque. Sal es imperativo. Si estás en casa, llámame. Llámame es el imperativo. Entonces, en este momento, del grupo de las condicionales con sí, ya tenemos 2. Hay varias. Ya sabemos 2. Y recuerda que con sí de condición se escribe con una i y no lleva tilde. Tampoco se escribe se. Es sí solamente. Con finalidad, ya conocíamos que era estudio para aprender. También, de nuevo, no toques el infinitivo. No digas, estudia para aprender es. Estudiemos para aprendermos o algo parecido, ¿no? No toques el infinitivo. Y vamos a ver una nueva que es a fin de más infinitivo. Mira, yo estudio a fin de aprender. Esta estructura está apropiada para las presentaciones. Es algo apropiado para las presentaciones porque tiene un tono, en mi opinión, un poco más formal, digamos, más académico, más culto. Pero como la mayoría de mis alumnos son ejecutivos o son personas que hacen presentaciones en español o son alumnos que se presentan al DELE, en donde se pide mucha calidad, pues no pasa nada si utilizamos a fin de. Entonces ya sabes en qué contexto puedes utilizarlo. Si no, simplemente usa para con infinitivo. En intermedio 1 aprenderemos formas diferentes de expresar finalidad. Con la adversación sabemos que la partícula reina en la adversación es pero. Sin embargo, ya podemos utilizar varias. Entre ellas, no obstante. Mira, Federico no estudia. No obstante, todo le sale bien. Aprueba todas las asignaturas. Que es lo mismo que, sin embargo. También vimos en el curso pasado no, sino que, en el que no niega la primera cláusula y luego la corrige. No es blanco, sino que es azul. ¿Vale? Y el error del alumno era colocar pero. No es blanco, pero es azul. No, sino que. También vamos a aprender algo nuevo en esta adversación que es al contrario. No estudia, al contrario, pierde el tiempo. Y por último, vamos a dar nuestros argumentos en los tiempos de pasado con sus marcadores temporales. Y ya hemos visto, hemos dedicado 5 unidades en el curso de español, 1 en el inicial 1 y 4 en el inicial 2 para narrar en el pasado. Hemos hecho cientos de ejercicios, hemos utilizado varios temas
hemos aprendido mucho vocabulario, muchos marcadores temporales. Asumo, pues, que tú ya debes tener un buen conocimiento de los tiempos de pasado, que ya debes tener cierto dominio con su conjugación y cuándo se usa cada uno de ellos. La presentación hará simplemente que los practiquemos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo no estuve, no iba, no he ido, pues son simplemente ejemplos sencillos de utilización de los tiempos de pasado, con sus marcadores temporales para cada tiempo, claro, para hablar con mejor calidad. Y bien, estos son los contenidos que utilizaremos en la presentación número 1. Eso no quiere decir que no utilicemos otros, como por ejemplo verbos como gustar, intensificadores, etc. Esos tú puedes incluir lo que tú quieras. Sin embargo, esto debe estar incluido en tu presentación. Es lo que yo quiero escuchar el día de la clase oral cuando tú hagas la presentación. ¿Y cómo será la presentación? ¿Cómo será la unidad? Pues cuando termines este vídeo, tú pasarás a hacer los ejercicios y lo primero que escucharás es un ejemplo de mi presentación. Eso te servirá a ti como modelo para hacer la tuya. Después vendrán unos ejercicios en los que te explicaré cómo llegué yo ahí, cómo fui montando poco a poco mis argumentos, qué fue lo que yo estaba necesitando para cada objetivo comunicativo. Al final, escucharás de nuevo la presentación de forma completa. Después te mostraré mi esquema, que será mi presentación en PowerPoint, con pequeñas palabras, con pequeñas pistas que me ayudarán a mí a hacer la presentación sin tener que leer. En clase, tú tendrás que hacerme una presentación y yo espero que no leas. Muchas veces es muy fácil notar cuando el alumno está leyendo porque está en casa, yo no puedo ver, pero como la mayoría de mis alumnos, en primer lugar, la mayoría de mis alumnos son adultos, pues yo espero que cada alumno asuma la responsabilidad de hacer un ejercicio que tiene como única pretensión ayudar al alumno a hablar mejor. Así que no tiene sentido hacer trampa simplemente para cumplir un objetivo de la clase. Para mí vale más que el alumno cometa errores a que esté haciendo trampa y haciendo algo que probablemente olvidará el otro día. No, lo importante es que trabajemos e intentemos hablar, y aquí tengo a un profesor que pues me va a ayudar y me va a corregir para que yo en el futuro lo haga mejor. Sin embargo, al final, como yo ya asumo que tú has hecho todo eso, yo te voy a hacer una presentación, yo te voy a pedir una presentación de un tema sorpresa y yo te diré, mira, ya has hecho el tuyo, entonces ahora vamos a hacer uno, yo te voy a dar unos 5 minutos para que prepares la siguiente presentación. Vas a hacer utilizar el mismo esquema con los mismos contenidos, prepárala. Y aquí tienes en mi pantalla esta presentación. Esto es para que el alumno vaya de forma independiente haciendo las presentaciones para que solito, sin mi ayuda, pueda ir mejorando su competencia oral. Y ese será el mismo proceso para cada una de las presentaciones. Y al final de las 5 presentaciones, tendremos una pequeña sorpresa en clase también. Bien, entonces nada, mucha suerte con la primera presentación. Si tienes dudas, por favor, contáctame a través de nuestro grupo en Facebook, de mi cuenta personal o por correo electrónico. Y recuerda,
Utiliza los apuntes que hemos visto de los cursos, el diccionario, todo lo que sea necesario para cumplir los objetivos de esta presentación. Mucha suerte. Hasta la próxima presentación.